Profe, ahora vuelva para atrás ese pedacito. Bueno, buenas noches. Estamos tratando sobre el concepto de validez. Respondiendo a la pregunta sobre validez total, especialmente de frente a la conclusión, ¿no? Estábamos señalando que cuando hablamos de, por lo menos en las tesis que hacemos en la Universidad Católica, el capítulo 7 sería la conclusión, el apartado 7. El apartado 6 es la interpretación de los resultados, análisis e interpretación de los resultados. Van juntas, tanto el análisis de interpretación junto con la conclusión es prácticamente lo mismo, solo que en la conclusión se pone a nivel de párrafo. Una conclusión es una página donde se pone a nivel de párrafo la respuesta a las preguntas de investigación. Como atiende a las preguntas de investigación, atiende a los criterios, a la validez de criterio, que se supone que porque las preguntas se supone que ha sido un tema que se ha desglosado en objetivos, en preguntas, se ha justificado, se ha contextualizado, se ha planteado dentro de una situación, se ha delimitado, y se supone que cuando ya tú la buscas en la conclusión, ya eso está validado, procesado, ha pasado la prueba del método a nivel de lo que se llama validez de criterio. No solamente eso, sino que en la conclusión tú estás extrayendo el resumen del contraste de la validez de criterio y la validez de contenido. ¿Cómo así? Todo el capítulo 2 se supone que es validez de constructo teórico. Y todo el capítulo 5, los resultados, si están bien sacados, si se han pasado los procesos bien, se supone que es validez de contenido. Tú coges la validez de contenido y coges la validez de constructo, o sea, el capítulo 2 más el capítulo 5 que son los resultados que tú encontraste en el campo, en el lugar de los hechos, y el capítulo 2, que son los resultados que tú encontraste en los libros, en los documentos, y lo compara de frente a las preguntas de investigación, que es la validez de criterio. Entonces, el capítulo 6 viene siendo un contraste, un acoplar, un unir, lo que se llama las tres validez. La validez de, en base a la pregunta, coger la teoría y coger los resultados en el campo y compararlo. Ahí están los tres tipos de validez. Compararlo para responder las preguntas. O sea que están unidas. Y en la conclusión tú lo que haces es un extracto. Responde otra vez las preguntas, pero en párrafos. El que quiera entender cómo es que ese párrafo da respuesta a una de las preguntas, pues se va al capítulo 6. Y quien quiera saber de dónde salió ese capítulo 6, pues se va al marco teórico y se va a la entrevista y las encuestas que se hicieron para sacar esos resultados. O sea que toda la tesis está ensamblada en función de las preguntas de investigación y de alguna forma viabilizada bajo un rigor metodológico en función del cumplimiento de esos pasos que cubren lo que se llama la validez de constructo teórico y la validez de contenido en función de las preguntas. Entonces, la conclusión al final es una o dos hojas que tiene toda la validez total concentrada. Las preguntas, aunque no se expresen, es lo que se responde o los objetivos, que, lo cual supone la definición, la delimitación y todos los pasos de la introducción. Las respuestas, eso hay que ponerlo claramente en parrafitos, las respuestas a esas preguntas. ¿Y de dónde salen esas respuestas? De lo que se encontró en la teoría y de lo que se encontró en el lugar de los hechos. ¿A qué le llamamos validez de constructo teórico? Lo que se encontró en la teoría. ¿A qué le llamamos validez de contenido? A lo que se encontró en el lugar de los hechos. Todo eso bien resumidito porque ya el tesista, el investigador, ha pasado por todo ese proceso. Entonces ya está en la capacidad, se supone, de decir cuál es la respuesta a la pregunta de forma, en un párrafo, de forma
no explicada, no desglosada, sino de forma concluyente. Esta es la respuesta a la pregunta. Todo el proceso de explicación está en el proceso de desarrollo de la tesis, en ambas partes, en los contenidos y en los constructos. Bueno, yo creo que cualquiera que me oiga a mí hablar, si entra por primera vez a la clase, no va a entender nada de lo que estoy diciendo. Pero ya esto no es un lenguaje chino para ustedes, ¿verdad? Dime, Noemí. Entonces, la validez de contenido, solamente podríamos decir que está la población de estudio con su desglose de fórmula y todo eso. El contenido es la respuesta a las preguntas de investigación. Los contenidos. Porque las preguntas no son contenidos. Las preguntas son interrogantes que buscan contenido. Entonces, ¿dónde encontramos la respuesta? ¿Qué encontramos como respuesta? Esos son los contenidos que tienen que estar validados. Lo que es válido, la validez tiene que alcanzar a la respuesta a las preguntas de investigación. Si eso no se alcanza, todo lo otro que le llamamos confiabilidad y validez dentro de los procesos para sacar esas respuestas, entonces se nos daña. Al final, todo el proceso lo que mira es que lo que se diga sea verdad y que esté validado por el método, por el proceso metodológico. Entonces, cuando hablamos de validez de contenido, ciertamente que se distribuye. Al final lo que queremos es que las respuestas sean correctas, sean exactas, sean objetivas, que no se esté inventando, que corresponda. La validez se define como que se investigue o que se recoja lo que se está investigando. Que cuando el instrumento pregunte, por ejemplo, por aprendizaje, que no recoja memorización. Eso se suele decir por validez de contenido, ¿verdad? Que el instrumento recoja lo que tiene que recoger. Pero si el instrumento es una distribución en sus preguntas de las preguntas de objetivos o de la pregunta de sistematización, eso es lo que se le llama operacionalización de la variable. Cuando tú has convertido las preguntas en dimensiones, las dimensiones se han convertido en ítems, en indicadores, los indicadores en ítems que son las preguntas. O sea, necesariamente las preguntas que tú hagas en la encuesta tienen que ir respondiendo a las preguntas del objetivo de la investigación. O sea, todo eso es parte de lo que se llama la validez. La validez es que se recoja lo que se está preguntando para responder a la pregunta de investigación de la tesis, que eso es lo que se quiere, que no se recoja lo que no se quiere recoger, que no se investigue sobre lo que no se está investigando. La validez... Maestro. Lidia Moreta. Entonces, podemos decir que los resultados están ahí en la validez de contenido, ¿verdad? Eso ahí se contiene, o sea, contempla los resultados de la investigación. Bueno, entonces la validez de contenido, por lo visto, es compleja, porque si la queremos entender de un golpe, hay que entender que son las respuestas precisas, correctas, verdaderas a las preguntas de investigación sacadas del lugar de los hechos. Si son sacadas de los documentos, esa respuesta se le llama validez de constructo teórico, pero si esas respuestas son sacadas por entrevista, encuesta, consultando a la gente, se le llama validez de contenido, si realmente recoge. Ahora bien, para lograr eso, la población que yo consulte tiene que haber una cantidad poblacional adecuada. O sea que ahí se necesita una cantidad que me la da la fórmula de la muestra. O sea, que la fórmula me garantiza la validez a nivel de cantidad. No solo tiene que haber una cantidad poblacional, porque no es lo mismo que yo vaya a consultar a toda la UAS. Yo no puedo ir a buscar 20 muchachos para consultar a toda la UAS. No, o sea, la fórmula tiene que darme con qué población yo tengo que contar para que realmente sea representativa de los 7,000 estudiantes o 8,000 estudiantes. Eso soy yo inventando, porque
porque 7.000 hay en la Católica. Habrá que hablar de 13.000, no sé. Más de 85.000 estudiantes tiene la UAS. Gracias, María. Ya tú ves. Si estamos, si 6.000 son la Católica y 85.000 son la UAS. Si yo voy a estudiar la Católica, tal vez la fórmula de la muestra me diga que con 87 estudiantes basta, o con 108 estudiantes basta, pero si voy a estudiar la población de la UAS, que te tira un mínimo de error, la fórmula te garantiza la cantidad que tú puedes elegir mínima para que tener un nivel de confiabilidad que también está medido estadísticamente, y se te dice que la validez tendrá que ser de un 5%, de un 10%, mientras más precisión, más grande es la muestra. Si tú la quieres con un 0% de nivel de error, tendrá que coger a toda la población de la UAS, lo cual eso es cuesta arriba. Entonces, se mide lo que se llama la validez en función de la cantidad. Ahora, no basta que tú tengas la cantidad por el nivel de la cantidad lanzada por la fórmula de la muestra. Si tú tienes la cantidad por la fórmula de la muestra, no por eso puede coger cualquier estudiante. Tiene que hacer ahora lo que se llama la aleatoriedad. ¿Qué significa el proceso de randomización o de aleatoriedad? Que los estudiantes que tú cojas realmente todos tengan la posibilidad de ser elegidos. ¿Qué significa eso? Que en el momento que tú vas a buscar un estudiante, tú no vas a decir que yo encontré este que me es más fácil, o busqué a los de comunicación, porque siempre, o los que van a la cafetería, se vicia. ¿Por qué? Porque los que van a la cafetería no son representativos de toda la UAS. Los que llegan temprano no son representativos de toda la UAS. Tiene que ser, para ser representativo, tú tienes que coger todas las matrículas, meterla en un, ¿cómo se llama eso? Cuando se está haciendo una lotería. Una tómbola. Meterla en una tómbola y que todos estén bien reburjados y que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Eso se logra a partir de tablas que se llaman así mismo, tablas de randomización. Random es la forma de decir aleatoriedad en inglés. Entonces, o tú lo buscas en tablas. Profe. Ajá. Mercedes. Mire, profe, y si por ejemplo yo tengo la universidad, entonces como esa validación, yo estoy validando esa población, ¿cómo yo hago? Y yo tengo, por ejemplo, estudiantes de distintas clases sociales, y entonces yo quiero que en yo quiero una validación que sea lo menos discriminatoria posible. Y yo quiero que, por ejemplo, que todas las clases, las regiones queden incluidas. ¿Cómo yo hago esa validación? Mercedes, justamente eso es lo que estamos explicando con randomización. Cuando tú aplicas las técnicas de aleatorización, de randomización, se supone que si tú coges dos grupos, si en este grupo hay dos que son de inicio, en este grupo también. En este grupo hay 4 que son de término, en el otro grupo también. En este grupo hay 3 que son menores de edad, en el otro grupo también. O sea, ¿cómo se logra que los grupos sean homogéneos? Bueno, con la aleatoriedad. Entonces, interesantemente, cada vez que tú tiras un dado, digamos 100 veces, y vuelve a tirarlo 100 veces, se vuelve a repetir la misma cantidad de números caídos. Eso se llama aleatoriedad. Se ha demostrado que en la medida que tú juegas con el azar, con ligarlo a todos, te da resultados, si no iguales, homogéneos. Entonces, eso se logra justamente con la tabla de randomización que viene en estadísticas, que viene en computadoras. Se supone que todo esto, creía yo que todo esto ya se lo habían dado en estadística y en metodología. Entonces, al jugar con esa tabla y sacar con esos, respetando esas técnicas de extracción de los elementos de la muestra, de los elementos de la población para formar la muestra, entonces los grupos salen representativos de toda la población. ¿Qué significa representativo de toda la población? No es necesario recoger toda la sangre para que me hable
de toda la sangre. Con un poquito de sangre que tú cojas, me habla de toda la sangre. Con un poquito de agua de un río que tú cojas, me habla de todo el río. O sea, una muestra es representativa cuando el grupito que tú estás analizando es representativo de toda la universidad. 200 estudiantes que tú cojas, hay el porciento que hay de higüereños, de higüeyanos, también lo hay en la universidad, lo hay en la población. La cantidad que hay de términos, lo hay en la población. El porciento que hay de estudiantes de comunicación, lo hay en la población. El porciento de estudiantes que llega temprano, lo hay en la población. O sea que la población es representativa de toda la universidad. ¿Cómo se logra eso? Con el proceso de aleatorización. Eso es lo que estamos diciendo. Esas son dos técnicas. La técnica de la aleatoriedad más la técnica de la población de la muestra son partes del proceso que se debe cumplir para lograr lo que se llama la validez de contenido. No basta que tú tengas la población adecuada, aleatorizada. Son procesos que cuestan mucho. No basta que tú tengas la población aleatorizada y la cantidad lograda por la fórmula de la muestra. Para mantener todavía la validez de contenido, cuando tú aplicas el instrumento, hay unas técnicas de elaborar el instrumento de tal manera que elimine la sugestión del entrevistado. Cuando tú me das a mí tú llegas a mí para hacerme una encuesta, profe, permítame hacerle una pregunta. Ya yo estoy sugestionado. ¿Qué significa sugestionado? No quiero responder, siempre estoy a prisa, siempre estoy ocupado, siempre me están quitando mi tiempo. Entonces hay unas técnicas para llegar y quitar subjetividad. No le voy a quitar más de 5 minutos. Las primeras preguntas que el entrevistado ve son preguntas fáciles, sí, no, trabaja, etcétera, que uno siente como que va a salir rápido. Unas palabras amables, sea lo más sincero, por favor, su nombre no va a ser, lo que usted diga es para una tesis y no va a influir o no va, de tal manera que usted se va informado y sienta que sus respuestas no van a estar involucradas, ya sea si le preguntan de dinero o lo que sea. Entonces, cuando hay el saludo, las primeras preguntas, la cantidad de preguntas, tienen que venir, jugar con unas estructuras que flexibilicen la sinceridad del entrevistado. Con todo, no se logra solo con las preguntas, pero lo que quiero decirle es que el instrumento tiene que obedecer a unos criterios que también se le llaman validez, un instrumento válido y confiable. No basta eso, también se necesitan pruebas piloto para medir lo que se llama la confiabilidad del instrumento. Y una vez que se logra todo eso, no basta el número de la población, la aleatorización de la muestra, que el instrumento esté bien elaborado, sino que el procesamiento de los datos, llámese el procesamiento de porcentaje o de, ¿cómo se le llama la otra? La media, la moda, etcétera, que eso esté bien hecho. Cuando los datos están recogidos y el procesamiento está bien hecho, entonces hay también confiabilidad en el procesamiento de los datos extraídos. Entonces, fíjense, cuando todo esto está bien logrado, y recuérdense que no bastan las técnicas para eliminar la subjetividad, las técnicas de la elaboración del instrumento para eliminar la subjetividad del entrevistado, sino que al tú elaborar el instrumento, tiene que haber logrado lo que se llama la definición operacional, que es descomponer los objetivos en preguntas que tú le vas a hacer al encuestado. Es lo que se llama un instrumento, se le llama una entrevista o una encuesta. ¿Cuál es la palabrita? Cuando son preguntas abiertas, tiene un nombre, y cuando son preguntas estructuradas, bueno, no sé si sea estructurada o sistematizada, pero hay una palabrita que se utiliza. ¿Esa es una encuesta estructurada o es una entrevista estructurada? Cuando ya viene
con los objetivos desglosados. Todo eso es parte de la validez, que se recoja lo que se entiende. Abierta y cerrada, profesor. Preguntas abiertas, preguntas Sí, cerradas. no, pero lo que busco es la palabrita estructurado, ¿no? Predeterminada. Creo que Estructurado. predeterminada. Bien. Predeterminada. Predeterminado. Creo que es estructurado. Es lo que más me suena por ahora. Bueno, de todas formas, una vez que se ha logrado, que se logran todo esto, fórmula de la muestra, cantidad de la población, aleatorización, instrumentos que cumplan con los criterios para eliminar la subjetividad del entrevistado, que los procesos ¿cómo se llama? Los procesamientos de datos también estén bien logrados de forma válida y confiable. Es todo un paquete que se responde a la pregunta de investigación. Entonces, si todo está bien, se logra la validez de contenido. ¿Por qué? Porque todo esto es parte del sacar los datos. ¿Para qué? Para que las preguntas dadas a la respuesta sean las preguntas correctas, objetivas, correspondientes. Entonces, lógicamente, ya cuando se habla de preguntas abiertas, los procesos de validación serán otros, porque entonces hay que atender no a un enfoque cuantitativo, sino a un enfoque cualitativo. Y cuando el enfoque es cualitativo, el proceso de levantamiento de datos es más holístico, es más subjetivo, y la objetividad se garantiza de otra manera, a como se garantiza cuando se habla de los procesos estadísticos, con hipótesis, con población, con muestra. Todo eso es de la parte cuantitativa. Si hablamos ya de la dimensión cualitativa, tienen otros fines, otras funciones y otra forma de catalogar lo que se llama la validez. Bueno, entonces, validez de contenido, por lo que esta clase hoy ha sido un poco de validez de contenido, no es algo simple. Se distribuyen todos estos tipos de validez y aparecen más de lo que yo le he dicho. Le he dicho lo que son prácticamente imponentes, necesarios, obligados. Pero en la medida que tú entras en detalles y entras en carreras y entras digamos, en tipos de investigación, se complejiza más lo que se llama la validez de contenido. Ahora, entonces, el alfa de Cronbach es una validez de contenido. Exactamente, eso es para valorar lo que se llama la objetividad de los instrumentos. Pero hay que tener en cuenta todos los criterios que yo he dicho para que eso realmente sea efectivo. Que las preguntas que se hagan sean las preguntas no elegidas de forma viciada por el investigador, sino que sea elegida por el procesamiento de validación de las preguntas. Por eso yo decía que se complejizaba mucho más. Porque es todo un tecnicismo. Lógicamente que eso es demasiado agotador para una gente que haga una tesis. Debe haber un departamento de investigación tecnificado en todo eso. Yo quise presentar esa propuesta, pero se cayó en la Católica, era demasiado exigente. Y pedía también el sueldo, dedicación, y la Católica, si no ve como empresa dinero rápido, no se mete. Entonces hay por ahí una propuesta que está perdida de lograr que se logre esta metodología con la más alta profesionalidad. Y eso sería muy interesante. A nivel de competencia universitaria se podría lograr si alguna universidad se lanza y comienza a coger fama en ese ámbito. Sí, porque podría dar el servicio a las otras universidades también. Se acabó el tiempo. Vamos a entrar dentro de unos 5 minutos para dar un cierre más formal y responder algunas preguntas más, porque ya se nos va a sacar. Entramos en 5 minutos, entonces. Hasta ahorita. Ok. Bye. Bye.